Lo que México acaba de protagonizar ante la Corte del Banco Mundial carece de antecedentes en las últimas décadas. Y no lo digo a la ligera, llevo casi medio siglo analizando disputas económicas de esta naturaleza, y cuando una nación que, bajo los parámetros de Washington, es considerada menor se atreve a exponer públicamente un fraude que involucra intereses estadounidenses multimillonarios, lo habitual es que la aplasten discretamente, sin ruido y sin titulares. Sin embargo, esta vez ocurrió algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo llevó el proceso hasta sus últimas consecuencias, sino que obtuvo la victoria. Sacó a la luz maniobras indebidas de una corporación norteamericana, evidenció sus prácticas cuestionables y consiguió que se le impusiera el pago de millones. Pero lo más impactante no es únicamente el fallo favorable. Lo verdaderamente trascendental es que este episodio revela un desplazamiento en el equilibrio de poder que Estados Unidos no anticipó. Un giro que reconfigura el orden económico en Norteamérica y que ya provoca inquietud en los círculos políticos de Washington. Y justo cuando parecía que el caso quedaría sepultado en la penumbra, como tantos otros conflictos donde el peso del poder económico estadounidense impone silencio, salió a la luz algo mucho más profundo de lo que cualquiera habría imaginado. Porque este proceso que hoy coloca a México en los titulares por exponer un fraude ante la Corte del Banco Mundial no surgió como una simple controversia comercial corriente. En realidad nació como un intento cuidadosamente diseñado por una corporación estadounidense para obtener recursos, ventajas e influencias que no le correspondían, aprovechándose de una arquitectura internacional construida durante décadas con reglas que solían favorecerla. Lo digo con total franqueza, pocas veces he observado una maniobra tan descarada, tan meticulosamente estructurada y tan confiada en que nadie tendría el valor de enfrentarla. Todo comenzó con un proyecto que, en apariencia, era rutinario. Un contrato donde la empresa estadounidense exigía compensaciones desproporcionadas por supuestas pérdidas derivadas de decisiones soberanas del Estado mexicano. Nada que no se haya visto antes en la manera habitual en que operan este tipo de corporaciones. Pero lo que llamó la atención de analistas financieros y posteriormente de los abogados mexicanos fue la velocidad con la que la empresa presentó cifras infladas, daños inexistentes y presuntos incumplimientos que nunca ocurrieron. En ese punto la situación comenzó a volverse mucho más interesante. La corporación había tejido una red de documentos modificados, proyecciones alteradas y cláusulas ocultas para fabricar un escenario de perjuicio que jamás existió en la realidad. Un fraude jurídico construido con precisión técnica. Ahora bien, lo que realmente sorprendió a los círculos financieros internacionales no fue la intención de fraude en sí misma, porque este tipo de prácticas es más común de lo que el público imagina. Lo que verdaderamente impactó fue la determinación de México de no guardar silencio. Muchos países que dependen comercialmente de Estados Unidos prefieren negociar discretamente, minimizar pérdidas y evitar confrontaciones. Esta vez México alteró la ecuación por completo. No solo rechazó la indemnización millonaria que se le exigía, sino que decidió litigar hasta el final. Conformó un equipo jurídico altamente especializado, fortalecido en años recientes, integrado por expertos internacionales con dominio profundo de los mecanismos del Banco Mundial. Y es fundamental subrayarlo, ese equipo detectó que la empresa había sustentado su reclamo en artificios contables extremadamente frágiles. Al exponerlos, no solo se reveló el fraude puntual, sino la posible existencia de una práctica sistemática replicada en otras controversias alrededor del mundo. México no desmontó un solo caso, abrió la puerta para que otros países revisen si también fueron víctimas de un patrón similar. Esa decisión provocó un movimiento silencioso en Washington. Porque si México lograba imponerse, gobiernos de América Latina, Europa y África podrían seguir la misma ruta. Y cuando una nación del tamaño de México demuestra que puede vencer en un escenario donde históricamente las probabilidades favorecen a corporaciones estadounidenses, estamos ante una victoria que altera el balance de poder. Los documentos confidenciales fueron todavía más reveladores. México presentó auditorías internas, peritajes independientes y análisis financieros que evidenciaban cómo la empresa intentó cargarle costos inexistentes, depreciaciones ficticias y pérdidas proyectadas que nunca se materializaron. Incluso se detectaron informes alterados después de firmados, violando estándares internacionales del CIADI. Esa fue la pieza decisiva. Al demostrar las modificaciones, México desmanteló por completo la narrativa estadounidense.
Cuando el tribunal examinó cada prueba, quedó claro que no existía daño económico real, sino una estrategia para obtener pagos multimillonarios del presupuesto mexicano mediante engaños. Entonces ocurrió algo inusual: la Corte no solo rechazó el reclamo, sino que ordenó a la empresa pagar millones a México por los costos procesales y por actuar de mala fe. Ahí el impacto adquirió dimensión histórica. México no ganó únicamente un litigio. Estableció un precedente que obliga a Washington y a sus corporaciones a reconocer que ya no enfrentan al México de hace 2 décadas. Hoy se enfrentan a un país que domina los mecanismos internacionales, documenta con rigor, litiga con estrategia y está dispuesto a exponer irregularidades aunque incomoden a grandes potencias. Mientras el fallo circulaba entre despachos jurídicos internacionales, algo resultó evidente: México no triunfó por azar ni por una grieta fortuita en el sistema. Ganó porque presentó uno de los equipos legales mejor preparados que se haya visto en un tribunal global frente a una corporación estadounidense. Esto sorprendió a quienes durante años dominaron estos foros, acostumbrados a defensas débiles y estrategias improvisadas por parte de países latinoamericanos. Esta vez fue distinto. La precisión técnica fue extraordinaria. Los abogados mexicanos no solo aportaron pruebas, demostraron un conocimiento quirúrgico del funcionamiento del CIADI, de los engranajes del Banco Mundial y de las fisuras que suelen explotar las corporaciones para construir casos artificiales. Estudiaron precedentes, disputas anteriores y tácticas basadas en tecnicismos que muchos estados no detectan. México no cayó en ninguna de esas trampas. Construyó una estrategia basada en una argumentación sólida, dominio experto de tratados internacionales y un análisis financiero impecable. Lo que desconcertó a Washington fue la profundidad técnica. México demostró que la empresa distorsionó cálculos de daños mediante modelos económicos manipulados para inflar pérdidas imaginarias. No debilitó la demanda, la desarmó completamente. Y fue más allá: acreditó que el esquema podía considerarse ingeniería fraudulenta. Lo hizo con auditores independientes, académicos y peritos certificados. El expediente era tan robusto que incluso árbitros acostumbrados a fallar en favor de intereses estadounidenses tuvieron que reconocer la contundencia probatoria. La dinámica cambió. La corporación pasó de la arrogancia inicial a inconsistencias evidentes. México no solo respondió, anticipó movimientos. Dentro del tribunal, tomó la iniciativa. En términos prácticos, demostró que conoce las reglas y también las debilidades del oponente. Eso equivale a mostrar fuerza política. La reacción en Washington fue inmediata. Lobbies empresariales presionaron al Departamento de Estado para entender cómo México sostuvo un caso tan sólido y evaluar el riesgo de que otros procesos similares emerjan. Porque esta victoria no afecta a una sola empresa, abre la posibilidad de revisar contratos y disputas con posibles irregularidades. México no ganó un caso aislado, ganó un precedente y una herramienta que ya genera incomodidad en Wall Street y en corporaciones multinacionales. Cuando el expediente llegó al tribunal, dejó de ser un litigio bilateral. Se convirtió en una prueba de la credibilidad del sistema. Admitir mala fe por parte de una empresa estadounidense es extraordinario, pero la evidencia era imposible de ignorar. México presentó documentos consecutivos, inconsistencias financieras, alteraciones digitales detectadas con herramientas forenses y testimonios técnicos que demostraron matemáticamente la manipulación. El tribunal comenzó a cuestionar directamente la estructura del reclamo. Se señalaron inconsistencias temporales en documentos, una forma diplomática de admitir alteraciones. México no negoció. Exigió justicia completa. Al analizar cada prueba, se confirmó que el modelo corporativo incluía variables irreales, periodos incorrectos y costos inexistentes. Era una estructura diseñada para maximizar compensaciones ficticias. El CIADI concluyó que la empresa actuó de mala fe. Y el veredicto no solo rechazó la demanda, ordenó el pago de millones a México. Fue una declaración de integridad institucional. Analistas ya revisan casos similares en otras regiones. Si un esquema tan sofisticado pudo construirse aquí, ¿cuántos más podrían existir? Informes internos del Banco Mundial reflejaron preocupación por la reacción diplomática estadounidense, pero aún así fallaron a favor de México. Es señal de cambio. El sistema ya no puede operar bajo la presunción automática de veracidad corporativa estadounidense.
Cuando el fallo se oficializó, se encendieron alarmas en organismos financieros y consultoras. Lo que México logró no fue simplemente una victoria jurídica, transformó una narrativa histórica donde corporaciones estadounidenses parecían intocables. Recuperó millones no solo como reembolso de costos, sino como compensación por mala fe y fraude estructural. Y cuando un tribunal global ordena a una empresa norteamericana pagar a un país latinoamericano, la reacción inmediata no es económica, es política. Si desea seguir análisis profundos sobre estos cambios estructurales que redefinen el equilibrio económico internacional, suscríbase a Yusa Latina, donde examinamos cada detalle con rigor histórico y perspectiva estratégica. Porque lo que ocurrió aquí no es un episodio aislado. Es un indicio de que el tablero mundial comienza a moverse y México ha decidido jugar con autoridad propia.